Lo que estoy a punto de compartir contigo probablemente contradiga todo lo que has escuchado sobre el futuro de la Iglesia. Mientras muchos profetas modernos anuncian el declive inevitable del cristianismo, yo vi algo completamente distinto hace más de un siglo, una visión tan clara del despertar que se aproxima que me atrevería a llamarla profecía. El mundo actual parece confirmar los temores de muchos: iglesias vacías, jóvenes alejándose de la fe y una cultura cada vez más hostil a los valores cristianos. Pero hay un secreto escondido a plena vista que los pesimistas no están viendo. Lo que descubrí durante los grandes avivamientos de Chicago, Londres y Nueva York, cuando multitudes inimaginables se convirtieron al evangelio puro, revela un patrón que está resurgiendo ahora mismo en pleno siglo XXI. Los mismos indicadores que precedieron aquellos poderosos movimientos del espíritu están apareciendo nuevamente, aunque de formas que muchos líderes religiosos no reconocen. Te invito a descubrir por qué estoy absolutamente convencido de que estamos al borde del avivamiento más extraordinario en la historia del cristianismo y cómo puedes participar en él aun cuando todo parece indicar lo contrario. Señales de avivamiento. ¿Sabías que los grandes avivamientos nunca comenzaron donde la gente esperaba? En 1857, mientras las grandes catedrales de Nueva York mantenían sus servicios formales, el Espíritu Santo descendió sobre una simple reunión de oración en una casa de la calle Fulton. Apenas 6 personas asistieron a aquella primera reunión, pero en cuestión de meses más de 10.000 personas se reunían diariamente para orar en toda la ciudad. Lo mismo está ocurriendo hoy. Mientras muchos buscan señales de renovación en mega iglesias impresionantes o en ministerios con millones de seguidores, el verdadero avivamiento está brotando en lugares inesperados. Durante mis campañas evangelísticas descubrí un principio inmutable: Dios siempre comienza con los hambrientos, no con los satisfechos. Y hoy ese hambre espiritual es más evidente que nunca. Según estudios recientes, la búsqueda de preguntas espirituales en Internet ha aumentado un 300% en la última década. Las personas no están rechazando a Dios, están rechazando la religiosidad vacía que no responde a sus preguntas reales. Lo que llamamos secularización es realmente la preparación perfecta para un avivamiento. Cuando visité Londres en 1873 encontré una ciudad aparentemente indiferente al Evangelio. Sin embargo, en pocas semanas más de 2.5 millones de personas asistieron a nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque las instituciones religiosas habían fracasado, dejando un vacío espiritual que solo Cristo podía llenar. El segundo indicador es aún más sorprendente: la oposición intensificada. En Chicago, cuando comenzamos nuestra obra evangelística, enfrentamos el ridículo constante de la prensa y la hostilidad de las iglesias establecidas. Esto siempre ha sido la señal inequívoca de que algo auténtico está emergiendo. El enemigo no se molesta en atacar lo que no representa una amenaza. La creciente hostilidad hacia los valores cristianos en la cultura actual no es señal de derrota, es precursora de victoria. Como dije tantas veces a mis colaboradores, si no enfrentas oposición, verifica si realmente estás haciendo la obra de Dios. Si lo que estoy compartiendo resuena con tu espíritu, te invito a que te suscribas a este canal. No es casualidad que hayas encontrado este mensaje hoy. Durante mi ministerio terrenal dependía de trenes y barcos para difundir el evangelio a miles. Hoy, a través de esta plataforma moderna, puedo compartir estas verdades atemporales con millones. Cada suscripción permite que estas palabras de esperanza alcancen a más almas hambrientas. Continúa conmigo mientras revelamos las señales del gran avivamiento que ya está comenzando. Aim, go, aim, go, in, ken, sib, cable, go away, in, ken, cave, go, sit, ten. La iglesia emergente. El error más grande que cometen muchos creyentes actuales es confundir las formas con la esencia.
Cuando inicié mi ministerio, las grandes denominaciones estaban tan enfocadas en preservar sus tradiciones que no podían ver la obra fresca del Espíritu fuera de sus muros. Lo mismo ocurre hoy. La verdadera iglesia del siglo XXI no se definirá por edificios impresionantes ni por liturgias tradicionales, sino por una característica que siempre he enfatizado: el sacerdocio de todos los creyentes. Mi mayor descubrimiento fue que el poder evangelístico no residía principalmente en el púlpito, sino en los bancas, en hombres y mujeres comunes llevando el evangelio a sus comunidades. En mis campañas entrenamos a miles de laicos para la obra del ministerio. No eran teólogos, eran zapateros, comerciantes, amas de casa y obreros que simplemente compartían a Cristo con sus vecinos. Y hoy veo el mismo patrón emergiendo con mayor fuerza. Los estudios actuales muestran que el 80% de las conversiones ocurren a través de relaciones personales, no a través de predicadores profesionales. Lo que muchos interpretan como el colapso de la religión institucional es realmente la democratización de la fe, que siempre fue el plan divino. He aquí una profecía concreta: las congregaciones del futuro se parecerán más a movimientos que a instituciones. Serán redes fluidas de creyentes comprometidos, conectados por relaciones auténticas en lugar de membresías formales. Y este modelo ya está surgiendo espontáneamente en innumerables hogares, cafeterías y espacios comunitarios alrededor del mundo. Cuando prediqué en Chicago después del gran incendio de 1871, no teníamos edificios imponentes, nos reuníamos en un simple tabernáculo de madera. Sin embargo, esa humilde estructura vio más conversiones genuinas que muchas catedrales en décadas. La forma siempre ha sido secundaria, el poder reside en el mensaje puro del Evangelio proclamado por creyentes ordinarios llenos del Espíritu. La revolución digital. Si pudiera caminar por vuestras ciudades hoy, probablemente me sorprenderíais usando un smartphone para mostrarme cómo funciona. Durante mi ministerio aprovechamos cada innovación disponible, desde la imprenta masiva hasta los primeros fonógrafos, para difundir la palabra de Dios. Siempre creí que la tecnología era un don divino para la evangelización. Lo que estoy viendo ahora con Internet y las redes sociales sobrepasa mis expectativas más audaces. En mi época soñaba con alcanzar a 1 millón de personas con el Evangelio. Hoy un simple mensaje digital puede llegar a 100 millones en cuestión de días. Esta revolución tecnológica es la señal más clara del inminente avivamiento. Permíteme explicarlo con una analogía de mi tiempo. Cuando se construyeron los ferrocarriles transcontinentales, muchos los vieron simplemente como proyectos comerciales. Yo los reconocí como parte del plan divino para la evangelización mundial. Sin los ferrocarriles, nuestras campañas nunca habrían alcanzado a tantos. De igual manera, Internet no es simplemente una herramienta secular, es la infraestructura providencial para el último gran avivamiento. La capacidad de transmitir el Evangelio sin censura a prácticamente cualquier rincón del planeta es un milagro que mis contemporáneos hubieran considerado imposible. Pero aquí viene la advertencia profética. El potencial de esta tecnología solo se realizará si los creyentes la utilizan con la misma urgencia y claridad con que nosotros utilizamos los métodos de nuestro tiempo. No necesitamos contenido religioso sofisticado, necesitamos el mensaje simple de la cruz, adaptado al lenguaje y formato de la era digital. Mi experiencia con la escuela dominical del norte de Chicago demostró que incluso los niños de los barrios más pobres podían convertirse en evangelistas efectivos cuando se les equipaba adecuadamente. La tecnología actual permite que cualquier creyente, independientemente de su educación o recursos, se convierta en un proclamador global del Evangelio. La reforma de la predicación. Si hay algo que caracterizó mi ministerio fue el rechazo a la predicación pomposa y teológicamente compleja que dominaba las iglesias de mi época. La Biblia no necesita ser explicada tanto como necesita ser proclamada, solía decir a mis estudiantes en Northfield. Esta verdad es aún más relevante hoy. El problema fundamental de la predicación moderna no es que sea demasiado simple, es que no es lo suficientemente simple.
Cuando comenzamos nuestras campañas evangelísticas, los críticos me atacaban por mi lenguaje llano y mis ilustraciones cotidianas. Pero fueron precisamente esos elementos los que permitieron que el mensaje alcanzara a personas comunes. Hoy presenciamos el surgimiento de una nueva generación de comunicadores que están volviendo a esta simplicidad fundamental. No son necesariamente los predicadores de púlpito tradicionales, son creadores de contenido, influencers digitales y comunicadores que dominan el arte de transmitir verdades profundas de manera accesible. Lo que profetizo es una reforma completa en la comunicación del Evangelio. La jerga religiosa, las homilías abstractas y la teología desconectada de la vida cotidiana están muriendo, y esto es una buena noticia. El Cristo que caminó por Galilea hablando en parábolas sencillas sobre agricultura, pesca y vida familiar está inspirando una nueva ola de comunicadores que hacen lo mismo en el lenguaje de hoy. Mis predicaciones más efectivas fueron aquellas donde utilicé historias de la vida real. Recuerdo un sermón donde describía a un salvavidas rescatando a un niño que se ahogaba como ilustración de la obra salvadora de Cristo. Después del servicio, docenas de personas testificaron que esa simple imagen les había hecho comprender el Evangelio como nunca antes. La Iglesia del siglo XXI que está emergiendo comprende este principio. La verdad no necesita ser complicada para ser profunda. De hecho, como siempre enseñé a mis estudiantes, si no puedes explicar el Evangelio a un niño, probablemente no lo entiendes tú mismo. Si estas revelaciones sobre el futuro de la Iglesia están iluminando tu comprensión, te animo a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Durante mi ministerio, esperaba semanas para que mis mensajes impresos llegaran a los hogares de las personas. Hoy puedes recibir instantáneamente cada nueva reflexión que comparto sobre cómo la sabiduría centenaria del Evangelio se aplica a tus desafíos actuales. No estás descubriendo estos principios por casualidad, hay un propósito divino en este encuentro. Acompáñame mientras exploramos juntos cómo ser parte de este avivamiento emergente. Lo que he compartido contigo hoy no es simplemente mi opinión o una esperanza piadosa, es una convicción nacida de haber presenciado repetidamente cómo obra Dios a lo largo de la historia. Cada gran avivamiento fue precedido por exactamente las condiciones que vemos hoy: instituciones religiosas en declive, hambre espiritual auténtica y nuevos canales de comunicación emergiendo. ¿Recuerdas el patrón que mencioné al inicio? La Iglesia institucional siempre pasa por ciclos de establecimiento, estancamiento y renovación. Lo que muchos interpretan como el ocaso del cristianismo es simplemente la poda necesaria antes del nuevo crecimiento. Cuando llegué a Chicago en 1856 encontré una ciudad espiritualmente muerta según todos los indicadores visibles. Las iglesias estaban vacías y el materialismo dominaba la cultura. Sin embargo, en menos de 2 años presenciamos un avivamiento que transformó la ciudad entera. No comenzó con grandes programas o predicadores famosos, comenzó con un puñado de creyentes comunes que se tomaron en serio el llamado a compartir a Cristo. Mi profecía para la Iglesia del siglo XXI es clara: estamos entrando en la era del creyente ordinario. El mayor avivamiento de la historia no será liderado principalmente por instituciones religiosas o figuras prominentes, sino por millones de seguidores de Cristo despertados al poder del Evangelio simple y equipados con herramientas de comunicación sin precedentes. A ti que me escuchas hoy, te digo lo mismo que dije a los jóvenes estudiantes en Northfield: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer totalmente consagrados a Él. No esperes a que los líderes religiosos inicien el avivamiento. No esperes condiciones perfectas o recursos abundantes. El avivamiento que transformará nuestro mundo ya ha comenzado y tú estás invitado a ser parte de él, no como espectador, sino como participante activo en la obra más grande de Dios en la historia humana, la reconciliación del mundo con Él mismo a través del mensaje simple pero poderoso de Cristo crucificado y resucitado. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. La pregunta no es si vendrá el avivamiento.
La pregunta es, ¿estarás tú en el centro de lo que Dios está haciendo?